Estados Unidos, Bélgica, entre otros. El óptimo accionar de los organismos de control en Ecuador también se ve reflejado en la reducción de ingreso ilegal de estupefacientes en puertos como el de Amberes, el segundo de carga más grande de Europa, que redujo la retención de droga de 116 a 44 toneladas. Ecuador, firme contra el narcotráfico. El nuevo Ecuador. Autorización número 1269. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, consultor, analista agropecuario; el ingeniero Cristian Wally, presidente ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Les invitamos para conocer su punto de vista, cuál es la expectativa que tienen como sectores agrícola, agroindustrial, del próximo gobierno, el que resulte ungido por el pueblo ecuatoriano. Mucho se habla en esta campaña llena de ofertas, llena de demagogia, volver los ojos al agroecuatoriano, atender al agroecuatoriano. Es puro cuento en la práctica lo que dicen la mayoría de candidatos. ¿Qué espera el sector agrícola y qué debe esperar el sector agroindustrial? Empiezo con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos los radioescuchas, y grato compartir este espacio con un apreciado amigo como Cristian Wally. A ver, primeramente, esta frasecita cliché, volver la mirada al agro, cada vez que la escucho me da creo que escalofríos. Cada vez que le quieren poner la mirada al agro, le ponen impuestos, le ponen nuevas trabas, le ponen nuevos requerimientos que no tienen nada que ver con las normativas internacionales, y muchas veces lo que terminan, en lugar de facilitándole la vida al agricultor, le terminan complicando. Ya de por sí, la situación del promedio de edad del sector agropecuario en el Ecuador y en el mundo entero supera los 55 años de edad. O sea, no es un tema particular del Ecuador. Esto está sucediendo en el Ecuador, sucede en Europa, sucede en América del Sur, sucede en el Asia, sucede en Oceanía, sucede en el África. Entonces, hay que buscar soluciones diferentes. El Ecuador se ha caracterizado por hablar de asociatividad en estos momentos, en momentos políticos, pero pensando en que yo candidato, yo prefecto, yo alcalde, yo Ministerio de Agricultura, busco fomentar la asociatividad en tanto y en cuanto este sea una estructura gremial que me permita sostener fines político-clientelares, y no estamos pensando en temas productivos, tecnológicos o de crecimiento. Más bien hay algunos aspectos que se deben tratar. Ya algo se pudo reformar la Ley de Economía Popular y Solidaria, donde ya se puede hablar de cooperativismo, ya se pueden integrar cooperativas de productores que industrializan y que pueden comercializar, porque curiosamente la ley, el sistema cooperativo, por cierto, en Europa tiene más de 100 años, y la ley en el Ecuador precisamente prohibía que los productores puedan hacer las actividades integrales. Eso se reforma recién a raíz de la pandemia. El caso del crédito. En el Ecuador el crédito ni es barato ni es oportuno. Entonces, si queremos crédito barato, será para cuando buenamente nos lo entreguen, o cuando ya viene el crédito de siembras, llega para la época de cosecha, y a unas tasas de interés muy elevadas que nos afectan directa o indirectamente. El expresidente Lasso sacó el crédito del 1% a 15 años, a 30 años plazo, hasta 30 años plazo, hasta $5,000 nada más. Pero lo que no nos contaban era que ese crédito tenía un subsidio del Estado de 15%. Entonces,
todo subsidio termina siendo una carga que no nos quitan por encima de la mesa. Por encima de la mesa está el pastel y por debajo de la mesa nos están arranchando los zapatos, las medias y el pantalón para pagar el pastel que nos ponen sobre la mesa con bombos y platillos. Entonces los subsidios terminan siendo otra carga indirecta permanente. Entonces creo que con esto más o menos bosquejo un poco algunos de los temas y refuerzo con el tema de tecnificación agropecuaria, que es fundamental, sin perjuicio de la importancia de la apertura de mercados, tanto en acuerdos comerciales como en normativas sanitarias. Esto de los acuerdos comerciales que son tan fundamentales, que algo se ha avanzado. Sin embargo, por ejemplo, con el principal socio comercial como es Estados Unidos, no hemos tenido, ingeniero Gómez de la Torre, ¿cómo enfrentar estos desafíos más allá de posiciones dogmáticas e ideológicas? A ver, primeramente, la economía real no es dogmática ni ideológica. La economía es lo que entra al bolsillo, lo que sale del bolsillo y lo que permite tener un ahorro. No entremos a que si Marx y Engels, seamos prácticos, seamos pragmáticos. Conversaba en estos días con un amigo chileno y me decía, el pequeño productor de cerezas. Y le pregunto, ¿qué es pequeño? Porque ese es uno del grande debate, ¿no? Me dice, no, 500 a 1000 metros cuadrados. O sea, son pocos árboles de cerezas. Él tiene claro que esas cerezas son para ser exportadas. Chile es un gran productor de cerezas, por cierto, pero son exportadas y que de esa pequeña producción se consolidan grandes y se va consolidando cargas para otros mercados internacionales y que de la venta de esas cerezas y del cuidado de esos árboles, él está pagando la educación de los hijos y que permite en la época de cosecha contratar un jornalero que es su amigo, que es su primo, que es su vecino y que la economía se mueve en función del libre mercado. Y que el pequeño productor en Chile es un gran potenciador y un gran ferviente convencido, llamémoslo así, de la importancia del libre mercado. Aquí todavía creemos que bloqueando mercados, excluyendo productos, frenando los acuerdos comerciales, vamos a salir adelante. Cojamos ahorita, acabamos de cumplir 25 años de dolarización. En 25 años de dolarización, la única inversión extranjera directa que hemos tenido es el oleoducto de crudos pesados. Y fue en ese gobierno donde se firmó el oleoducto de crudos pesados que tuvimos un crecimiento un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8%. Ni siquiera con los altísimos precios del petróleo en la época del prófugo se pudo tener un crecimiento tan alto. Creo que hay que ser, como digo, pragmáticos. Bienvenido a Cristian Wally de la Asociación de Fábricas de Alimentos y Bebidas. ¿Cómo ve los desafíos con el nuevo gobierno? ¿Cómo se puede generar certezas y confianza en un sector tan importante y por décadas olvidado, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, que permita, insisto, dar certezas y no incertidumbre? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días, Rodrigo. Y quiero recordarle a Rodrigo que hace un par de años atrás, conjuntamente elaboramos un concepto y tratamos de vender ese concepto, se llama el Ecuador agroalimentario. El punto de partida de este concepto ha sido el desconocimiento, justamente el desconocimiento de los gobernantes hacia el sector agroalimentario. Entonces construimos ese concepto y mostramos la importancia real de este sector en la economía del país. Y estamos con más de 4 millones o 5 millones de personas trabajando en este sector agroalimentario. Agroalimentario quiere decir que todos los que tocan de cerca alimentos están involucrados. Entonces, ahí tenemos un sector que exporta el doble de lo que se exporta de petróleo.
Tenemos una rentabilidad en términos de, ¿cómo se llama? Balance comercial inmenso. El positivo es más alto que lo que se exporta de petróleo. Estamos hablando de 15.000 millones de exportaciones y de 12.000 millones se nos queda. Entonces, quiero hablar de esto porque en este momento es importante. Hemos hecho un trabajo en la asociación. Al principio tuvimos una alianza extraordinaria con la Cámara de Agricultura, cosa que era totalmente impensable en ese tiempo, pero sí lo hicimos y lanzamos esta idea. Y hoy en día yo creo que estamos concretando en ciertos sectores como el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura. Creo que estamos logrando poco a poco dejar semilla. Pero lo que ha dicho Rodrigo es absolutamente cierto. Va a ser un actuar de los gobernantes siempre mirada al número de votos que puede retirar de esto. Pero eso dice que nosotros, sector privado, tenemos que poner el hombro, tenemos que hacer nuestras cosas. Rodrigo hablaba de las cooperativas. Crear cooperativas no va a ser el Estado que lo va a hacer. Nosotros tenemos ahora sí un marco legal que se puede hacer, pero necesitamos que la industria y el comercio de alimentos se preocupen de la cadena de valor. Tenemos que bajar esa cadena de valor. El campo vive y vivirá con la información que recibe del mercado. Es increíble lo poco que sabe del mercado y se siembra porque al vecino le ha ido bien, entonces voy a sembrar lo mismo hasta que se produce la catástrofe. Eso pasó en la Guanábana, pasó en la Pitahaya. Entonces lo que tenemos que mostrar es la construcción de esa cadena de valor, bajar la información, bajar la tecnología. Y eso es hoy importantísimo que el agro reaccione frente al cambio climático. Somos como sector agrícola uno de los sectores que más impacta en el clima, y yo creo que es responsabilidad de la industria y del comercio que tenemos más acceso a la información para que mostremos las formas de cómo trabajar. El sector exportador es un sector muy importante. El mercado interno del Ecuador es un mercado sumamente estrecho, primero, y luego con todas esas crisis que hemos vivido no tiene nada en el bolsillo. Ha cambiado la forma de comprar, ha cambiado la forma de consumir. Entonces hay espacio en el comercio exterior. Y hace un mes o dos, en el concepto de este gran sector agroalimentario, hemos lanzado nuestra nueva plataforma que se llama ecuadoragroalimentario.com, y ahí adentro, además de ofrecer las páginas amarillas para que la gente se conozca, hemos creado en alianza con una de las más grandes plataformas de negocio agroalimentario, una plataforma que conocí en Seúl a la hora de firma del contrato. Hemos logrado un acuerdo a donde hemos creado y va a estar este mes ya en el aire el pabellón Ecuador, a donde puedo yo, como un proveedor agrícola o proveedor de productos industrializados, puedo presentar mis productos en una feria internacional a un costo bajísimo durante un año. Esa feria tiene algo como 24 millones de visitas
al año y unos 27,000 compradores certificados. Así que, y además me da toda la información de a dónde puedo vender, a qué precio puedo vender, a qué precio vende mi competencia, quiénes son mis competidores. Entonces, yo creo que es hora que el sector privado deje de mirar hacia el Estado y trabajemos. Necesitamos el Estado en cosas bien puntuales, Miguel. ¿Cuáles, por ejemplo, Cristian? ¿Cuáles? Uno de los más importantes es la digitalización del campo. No hay un servicio digno y eficiente en las partes rurales. Usted cruza el Ecuador con su celular y verá lo que le pasa. Se corta cada rato. Y es así que debemos los agricultores tienen que sembrar sin conocer el mercado, sin conocer las oportunidades, sin conocer quién puede comprarle, así que se torna totalmente difícil. Y eso es uno de los sectores, de los segmentos más importantes. El otro es colaborar con el Estado para las escuelas de agricultura, pero para formar agricultores, no formar supuestos ingenieros agrícolas, gente que sí quieren mejorar el uso del pico y de la pala. Entonces, eso que nos hace falta en dos cosas sumamente importantes, y dar dignidad al trabajo del campo para que la gente, los jóvenes, quieran hacer agricultor, quieren estar ahí, quieren estar reconocidos por Dios. Comemos todos los días gracias al esfuerzo de ellos. Algún reconocimiento deberíamos darle por lo menos en el estatus. Yo creo que es ahí a donde dos cosas fundamentales, la información y la capacitación de la mano de obra en el campo. Vuelvo con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Esto que señalaba Cristian Wally, ¿cómo mejorar la tecnificación, la digitalización del campo? Decía, añadiría lo que hace Chile. Hemos visto, ellos con el satélite determinan la calidad de tierras, qué sembrar, y no caer, como citaba Cristian, el tema de la guanábana, para dar un ejemplo. ¿Cómo avanzar en este sentido? ¿Qué hace falta? ¿De quién se debe esperar? A ver, Miguel, yo quiero topar y comienzo por una parte que parecería que está por fuera. Hace más o menos unos 30 años el Perú tenía como presidente a Alberto Fujimori, y Alberto Fujimori, dentro de sus políticas de Estado, fue el bajar los niveles de proteccionismo que tenía el Perú, ¿ya? El Ecuador, años más tarde, más bien hizo exactamente lo contrario, fue subir los niveles de proteccionismo. Dentro de un estudio que lo hizo Grace Jaramillo y su tesis doctoral justamente se basa en esto, lo que hace es hacer un análisis histórico Ecuador-Perú y cuáles han sido los grados de proteccionismo industrial que se han tenido. Y demuestra que a mayor proteccionismo, menor desarrollo, que es el caso de Ecuador. Y vemos que Perú, a menor proteccionismo, hace 30 años, acordémonos, ni siquiera se hablaba del Perú como un productor de alimentos, y hoy por hoy, en ciertos productos, inclusive está superando a Chile. ¿Qué se hizo? Apertura comercial, reglas claras y estables. Por aquí queremos refundar el país cada gobierno, y ahora últimamente hemos tenido gobiernos de ciclo corto. Pero pensemos en lo que es tecnificación. Sí, necesitamos mejores coberturas digitales en el sector rural. Yo estoy, igual a darte mi ejemplo, yo estoy en el Cantón Quito, parroquia de Pintaj, y aquí la señal celular no existe. Para tener señal celular dependo yo de un enlace de internet que se lo hace desde el Atacazo hasta el Sincholagua. Y de ahí yo tengo señal celular para poder estar conectado en esta entrevista. Entonces, hablar de que yo pueda tener información digital, yo dependo de una tercera parte. No puedo hacerlo directamente.
aprender a leer la información digital. Capacitación, fundamental. Ese es un trabajo que le corresponde al gobierno. Ahora vamos, ¿qué es lo que el gobierno debería dejar de hacer? Las leyes proteccionistas. Tenemos en este instante una ley de regulación, control y fijación de precio de la leche. Por favor, es una ley peligrosísima y ya estamos comenzando a ver las primeras consecuencias. De esta ley se derivó otro proyecto de ley, un copy-paste, como se dice ahora, ni siquiera del Rincón del Vago, porque simplemente cogieron un proyecto, copiaron en el otro, y lo lindo del proyecto como anecdótico es que en el proyecto de fijación, regulación y ni sé qué precio de la pitahaya y otros productos tropicales, se olvidaron de cambiar en 2 artículos la palabra productos lácteos. Y hasta donde yo sé, la pitahaya no es un lácteo. Pero estas leyes lo que hacen es plantear fijaciones de precios. Decirte cómo producir cuando eso lo hacen desde una asamblea que no entienden. Tenemos que liberalizar el mercado, tenemos que liberalizar la producción y permitirnos desarrollar. Pero como Cristian bien lo dijo, esta es una responsabilidad del sector privado. Yo no estoy esperando que Taita Gobierno venga acá a la finca a fertilizar, cortar potreros, ordeñar vacas. Y el otro tema que el gobierno debe dejar también de pensar, y esto ha sido una discusión en varios gobiernos, dejen de meterle más impuestos al sector rural. El sector rural ya la tiene que lidiar fuertemente con vías de segundo, tercer orden y chaquiñanes, porque muchas vías ya son chaquiñanes nada más. Ya la tiene que lidiar con problemas de energía eléctrica, ya la tiene que lidiar con bajo cobertura de internet. Los sistemas de agua, no estamos hablando de agua potable, estamos hablando de agua entubada. En gran mayoría y en gran medida son responsabilidad de los propietarios, de los comuneros, de los productores. Y a eso no falta algún trasnochado que se le ocurra meterle impuesto a la tierra rural, además del impuesto natural predial que ya tiene. Entonces, ese tipo de cosas lo único que hacen es afectar la liquidez del campo. Luego decimos, es que hay que darle herramientas al agro, pero dejen de quitarle liquidez en ese caso. Y un tema importante, que Cristian lo mencionó y yo me abstuve de mencionar el Ecuador agroalimentario, porque ese fue una creación de Cristian en la cual tuve el gusto de trabajar y le trabajamos todo el tiempo que estuve en la Cámara, con todas las fuerzas que se pudo. Pero hablar de cadena no es la visión vertical que tenemos en el Ecuador. El Ministerio de Agricultura. Entonces el Ministerio de Agricultura se hace cargo de lo que hacen los agricultores. El Ministerio de Industrias y Producción. Ahí hay que ver qué hacen las industrias. El Ministerio de Salud Pública. Ver cómo bloquea ideológicamente el consumo de ciertos alimentos. Por suerte, comercio exterior ya está en producción y le está yendo bien en esa combinación. Pero cuando tú tienes la visión vertical, tú lo que tienes son eslabones desconectados y dispersos. Fomentamos la producción de café, fomentamos la industrialización del cacao y la exportación de atún. Se me ocurren 3 productos que me vienen a la mente en este momento. Cuando lo que tenemos que ver y lo que el Ecuador agroalimentario plantea es justamente, en función de inteligencia de mercados, ver qué es lo que se está requiriendo en otras partes del mundo, porque el mercado local es pequeño, para en función de eso orientar qué comercializar, dónde abrir mercados, qué industrializar y qué producir. Entonces, encontramos un nicho de mercado de pitahaya. Y no hablemos de fijación de precios, porque lo último que necesita la pitahaya es eso. La pitahaya necesita más mercados, y ahora que recorrí Manabí me encantó ver la tecnificación en muchos campos, en la zona de Rocafuerte, ya con riego, ya con sistemas de luz, con sistemas donde ya se están manejando agricultura tecnificada para la pitahaya roja. Entonces tú dices, ok, tengo un mercado para pitahaya, ¿cómo puedo hacerle crecer? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sembrar cumpliendo los parámetros que el mercado me está exigiendo.
Entonces comienzo a trabajar en cadena. Entonces, productores, industria, comercio, apuntando a un mercado. Eso es el concepto cooperativo que, como dije, ha funcionado en el mundo entero por más de 100 años, generando réditos exitosos en Europa y en otras partes del mundo. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, quiero pedirles a nuestros invitados, ¿han tenido oportunidad de leer los planes de gobierno? Nada menos que 16 candidatos presidenciales. ¿Tocan algo epidémicamente o van a estos temas que ustedes nos están describiendo desde la vida real del sector agropecuario? Rodrigo, por favor. A ver, los he revisado a grandes rasgos. En este momento no puedo decirte que los he leído completos. Ese es un trabajo que sí debo hacerlo, porque si voy a marcar una rayita, tengo que pensar en que esa rayita que me tomará la de presidente un par de segundos tal vez, pues va a tener una repercusión de 4 años. Y esto es una invitación a todos. Esa rayita que marcamos nos repercute y nos da consecuencias por 4 años. Usualmente lo que se dice en los planes de gobierno es casi como el presupuesto general del Estado. Ya se escribe cualquier cosa, ponemos el déficit que sea y vemos luego cómo financiar. Entonces, más bien lo que hay que ver es qué planes son ejecutables, y de ser el caso, yo os invito aquí a los gremios a cuestionar un poco. Tener debates internos o reuniones internas con los candidatos cada vez es más complicado, hasta por el número, pero sí plantearle, decir, ok, usted quiere hacer tecnificación del agro. Para eso necesitamos internet, necesitamos redes digitales que nos permitan redes celulares. Forcemos un poquito para que el Ministerio de Telecomunicaciones, ni siquiera lo habíamos mencionado, pueda favorecer y dar estabilidad. ¿Qué pasa con los contratos con las telefónicas, por ejemplo? ¿Va a venir la red 5G? ¿No va a venir la 5G? ¿Se va a ampliar la cobertura? ¿No se va a ampliar la cobertura? Es una cadena de acciones que los gobiernos deben hacer para reforzarla, y yo creo que la palabra utilizada por Cristian es válida, la dignidad del sector rural, ¿ya? Pero no los he leído. Y algo que es importante, y Cristian menciona el tema cambio climático. Yo tengo algunas reservas adentro sobre el tema, porque veo que los procesos climáticos son cíclicos, están intensificándose los soles, están intensificándose las lluvias. Evidentemente, estos ciclos nos derivaron en un ejemplo ya de 2 años de hablar de apagones y de vivirlos del último año, pero también hay que reconocer que el campo, y no lo voy a decir solo yo, también lo sostiene FAO, es el sector que mayor capacidad tiene de generar un impacto positivo en beneficio del mundo entero con respecto al tema cambio climático. Nosotros trabajamos con plantas, las formas de trabajo pueden ser captadoras de carbono. Nosotros realmente podemos captar muchísimo más carbono del que producimos. Y solo para complementar, si recordamos el famoso 2020, la famosa pandemia, que algunos ya se están olvidando, donde los vehículos particulares, principalmente en el caso ecuatoriano con combustibles fósiles subsidiados, se pararon, las vacas no se pararon, las plantas de cacao no se pararon, los camellos no pararon, todo lo que es la parte de producción de alimentos no paró. Más bien, el Ecuador, cuando el gobierno le dijo al sector productivo y agroexportador particularmente, vean, cholitos, la situación de la pandemia está bien complicada, vamos a crear corredores logísticos, ustedes vean cómo se las libran, con problemas de mercado, con problemas de contenedores, con problemas de transporte internacional. El Ecuador pudo incrementar considerablemente las exportaciones a niveles récord, al igual que lo incrementó Perú. Cuando el gobierno no ayuda, qué bueno que no estorbe, con todo el respeto al gobierno que sea. Pero ese es parte del tema. El gobierno nos plantea tal cantidad de cosas que termina bloqueando más que lo que termina apoyando. Entonces, a veces el que no estorba ayuda mucho más.
Y básicamente es eso, o sea, veamos la situación como cadena y desde una visión inclusive desde el Estado. Sí, he oído a varios candidatos hablar del agro, he escuchado a algunos que se llenan la boca mencionando los temas, pero estos son temas que se han venido debatiendo y discutiendo en el Ecuador, yo deslindo los últimos 20 años, para no mencionarle al que estuvo largo rato en la presidencia. Son temas que llevan, Miguel, debatiéndose 40, 50 años desde que inició la producción petrolera y que decíamos que vamos a sembrar el petróleo, haciendo analogía al agro. Pero como el petróleo es mucho más rentable para el fisco, porque el recurso lo recibe directamente, sin tener que redistribuirlo en la cadena, pues realmente del agro se han olvidado, y los sectores más olvidados en esas épocas, que ni siquiera estaban considerados, Flores, posteriormente Camarón, Pitahaya, y todos esos sectores que han venido creciendo por su cuenta, y han venido creciendo sin que el Estado les vea. Veamos el nivel de crecimiento que han tenido. Flores es un producto commodity de lujo puro, que compite contra chocolates y contra peluches de 7 días actualmente en el mundo, y tiene un crecimiento importante y una innovación en el Ecuador, única en el planeta. Camarón, a pesar de una pequeña baja de precio el año pasado, ha llegado a pelearse ya las exportaciones con el petróleo, con $7,000 millones en exportaciones. El cacao ha subido el precio por un tema de coyuntura con Costa de Marfil, precios récord. El Ecuador ha sido un gran exportador de cacao desde hace más de 100 años. Pitahaya es un producto que tiene un crecimiento impresionante. Aguacate, o sea, el Ecuador, donde pone el dedo, pone el crecimiento y pone la riqueza. El arándano. Hay otros productos que se dicen, por favor, no nos mencionarás porque nos está yendo muy bien sin que nos vean. ¿Qué cosas? Don Cristian Wally, a ver, ¿ha tenido oportunidad de escuchar, de revisar los programas de gobierno que hablen sobre el agro, o es pura demagogia, puro cliché, pura repetición de las mismas frases? Miguel, son 40 años que estoy aquí y veo todos los años, todos los gobiernos hablan de esto al arranque, y a la realidad se pagan los puestos de los votos, se pone un ministro, una ministra de Agricultura que es una bailarina y mira, más que leer eso, es de ver quién va a realizar esto. Yo me prefiero, y sé que para un gremio es lo más complicado, es de reconstruir los puentes a cada vez que cambia la administración. Ese es el tema. Logramos, hace un año, logré invitar a la mesa, a una mesa de almuerzo, al viceministro de Agricultura, el viceministro de Industria, para hablar del Ecuador agroalimentario, para que por un momento piensen en construir algo en común. Es increíble, Miguel, que tengas en el Ministerio de Agricultura un subsecretaria o una dirección agroindustrial. Y lo mismo tienes el Ministerio de Producción. Y cada uno tiene sus proyectos. Por Dios, no podemos juntar ese esfuerzo detrás de una mesa. Yo sé que viene enseguida en el Ecuador el tema legal, que eso no permite el reglamento, permite la ley. Por Dios, pero seamos proactivos, flexibles. Solamente cuesta de poner uno de mis trabajadores, de mis colaboradores, y uno de los tuyos al lado de una mesa, le damos las computadoras del escritorio y que trabajen una cosa conjunta que se llama Ecuador agroalimentario. Eso fue el objetivo de la reunión. Hubo a la hora del café mucho entusiasmo, pero a la hora del desayuno del día siguiente ya se había olvidado de esto. Pero yo le conté una vez a Rodrigo, si queremos que funcione ese Ecuador agroalimentario,
tenemos un poco como los apóstoles coger el bastón y caminar. A los apóstoles les duró siglos para que se les conozca sus escritos. A nosotros nos va a tocar lo mismo. Pero sí, hay que ser positivo. Y en este sentido, Rodrigo menciona mucho el Perú. Es increíble el desarrollo del Perú en una situación política peor que la nuestra. Y entonces han logrado algo. ¿Y quién hizo esto? El sector privado. Y eso es una muestra que nosotros debemos emprender el camino solitos y buscar los apoyos o defendernos para que no nos estorben. Mira tú, hoy en día tenemos un mercado internacional que puede ser súper interesante. Ya ha crecido, sector agroalimentario, 15.000 millones de productos de valor de exportaciones. Como dije, 12.000 millones de balance comercial positiva. Estamos haciendo funcionar los 25 años de dolarización, por Dios, y nadie nos presta atención. Y la otra, estamos con 5 millones de trabajadores o 6 millones de trabajadores, el 60% de la fuerza laboral está en el sector agroalimentario, y se viene y se dice, vamos a crear 100.000 empleos. ¿Dónde? Es ahí. Y la otra, hemos hecho tantos acuerdos comerciales, o nos olvidamos de acuerdos que tenemos con Colombia, con Perú, y me interesa mucho. Empezamos a hablar con los peruanos y los chilenos ya tienen las rutas abiertas de muchos productos que queremos exportar. Hablamos de arándano, hablamos de aguacate, y tienen ese puerto maravilloso que está a 3 horas o 4 horas de camión del Ecuador. Dios, hagamos alianzas transfronterizas, a donde hagamos funcionar esos acuerdos comerciales, no para restringir el acceso al mercado, pero para trabajar comúnmente. Hay contenedores que ya tienen destino. Lo único que le falta es llenarlos. Y nosotros queremos atacar el mercado del aguacate, por ejemplo. Solito. Pero ya está el aguacate chileno, el aguacate peruano, ya tienen destinos, tienen compradores. ¿Por qué no nos sumamos a esto de una vez? Y estamos lo mismo desarrollando el arándano, pero seguro que vamos a querer ir solito. Usted, Rodrigo, mencionaba el tema de las flores. Al principio cada uno quería irse con su propia marca. ¿Qué pasa con esa marca en Rotterdam? Se desmonta el cartón, se pone otra marca y se va a Rusia, y nadie sabe ni siquiera que viene del Ecuador. Entonces, seamos realistas. Y yo te digo, Miguel, yo me rehúso a escuchar esos discursos que sé que son para el público, que solamente tiene que escuchar, pero no podemos reflexionar. Entonces, veamos quién va a estar en esos puestos, hablemos con ellos, cogemos nuestro bastón de apóstoles y vamos a hacer el apostolado del sector agroalimentario. Por tanto, de lo que han señalado Rodrigo Gómez de la Torre y Cristian Wally, Rodrigo, ¿qué debiera esperarse entonces en la práctica cuando va a haber una definición presidencial y el país espera días mejores, en este caso en el sector agropecuario? Yo creo que el tema es tener el apostolado. De alguna manera, Miguel, creo que Cristian lo hace, creo que yo trato de hacerlo a diario, es seguir fomentando el tema de las agrupaciones agrícolas integrales,
seguir hablando de que la solución a los problemas del agro está en los agricultores, no en el gobierno, el que sea. Sí, porque seamos prácticos. Pero el Estado debe ser el gobierno, debe ser un facilitador, un regulador, pero algo tiene que hacer, las líneas, las políticas. Yo creo que las políticas que nos ha dado los últimos 40 años del Estado no han sido unas políticas de desarrollo. Los sectores que mayor capacidad de desarrollo han tenido han sido los sectores que precisamente son los que menos tiempo le dedican al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que no tienen acuerdos ministeriales de precios, que no tienen sobrecarga de regulaciones, salvo las regulaciones que se las exigen los mercados internacionales. Rotterdam tiene, bueno, el caso Flores es casi como la puerta de distribución mundial, pero si tú quieres exportar, se están abriendo mercados sanitarios en materia de cárnicos, por ejemplo, carne de res, entonces tú dices, ok, abrimos Egipto porque las reglas del juego en Egipto son estas, en Emiratos Árabes son estas otras, en cada país tienen ciertas regulaciones y a eso es lo que hay que trabajar. Y eso es el sector privado el que tiene la responsabilidad. El gobierno, la responsabilidad de seguir abriendo acuerdos comerciales y medidas sanitarias homologables. Lo que ha mencionado Cristian, ¿por qué no sumarnos al aguacate o por qué no sumarnos al arándano? Esa fue una propuesta que el Ecuador fue de los impulsadores. En el año 84, cuando arranca el concepto de Alianza del Pacífico. Vean, cholitos, cada uno por nuestro lado somos muy pequeños. Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Sumemos fuerzas para atacar el mercado asiático. Porque una cosa es producir camarón en grandes cantidades para la Florida, para Estados Unidos en ciertos nichos. Si nosotros queremos atacar China con 1.500 millones de consumidores, no tenemos el área para producir un solo producto. Entonces, sumar fuerzas es el camino. Lamentablemente, las situaciones con México ya estaban superadas las partes del sector privado, tanto locales como mexicanas, pero las situaciones políticas la complicaron más. Y fue un tema más bien del gobierno mexicano, con el expresidente López Obrador, pero el camino es ese. Tenemos que seguir trabajando. Y quienes van a exportar, quienes van a producir, quienes van a industrializar o quienes van a empaquetar los productos para ser exportados, son actores privados. No es el Agrocalidad o el SENASA o el SENAE, o dependiendo de las distintas instituciones, o el ICA en Colombia. Son los actores privados que buscan mejorar sus capacidades productivas, buscando satisfacer las necesidades de un mercado identificado. ¿Qué puede hacer el gobierno? Identificar mercados. Para eso tenemos una Cancillería y un Ministerio de Relaciones Exteriores con un ProEcuador, para que por lo menos que ahí se ver los impuestos trabajando con información de mercados vía requerimiento del sector productivo o inclusive vía iniciativa del sector privado. Pero no salgamos como lo que tuvimos hace años, cuál es el requerimiento del sector de lácteos en el caso de Cuba y Venezuela. ¿Por qué no vamos más bien a otros países donde sí tengan capacidad de compra? Bien, Cristian Wally, a ver, ¿cuáles son los desafíos que se tienen en el sector? Cierto es, ustedes han señalado, que son los que de manera pujante han venido luchando desde el sector agropecuario, el sector agrícola, agroindustrial, pero el Estado no debiera ser por lo menos facilitador, regulador de esto que permita el desarrollo agropecuario. Sí, Miguel, dejemos de hablar un ratico de gobierno y no metemos la boca llena de cosas totalmente inútiles. Yo creo que yo tengo una misión que va más allá de esto, es de convencer a los empresarios de la responsabilidad y el poder que tienen en sus manos. ¿Cómo puedes tú pretender fabricar productos alimenticios sin estar seguro de tu abastecimiento? Y hoy en día, con el cambio climático, con las dificultades que nos impone esa lucha,
hacer alimentos sin conocer, sin ayudar, sin estar en la cadena de valor, es tiempo perdido, y los que no lo hacen, poco tiempo se desaparecerán. Yo te doy un ejemplo patético. Hoy en día ya no sé calcular en años atrás, porque ya estoy viejo, unos 30 años atrás vino el presidente de Nestlé a mi empresa de investigación y desarrollo y vio lo que estábamos invirtiendo, algo como $700 millones en estudios agrícolas del cacao. ¿Pero por qué me gastas tanto en esto? No es posible. Yo le decía, mira, si tú vas a hacer un Kit Kat con chocolate negro y no tienes no vas a poder comprar el Arriba así nomás. Tienes que saber cómo se produce. Y hoy en día tenemos 400 millones de exportación de cacao Arriba, y es gracias a que él entendió y se empezó a invertir, y hoy tienen un plan cacao que es muy importante. Y es este tipo de conceptos que tenemos que fomentar. Y es romper una teoría de los MBAs de los años 70, a donde criticaban la verticalización, que eso es una cosa atrasada y no genera valor. Claro que no genera valor si la producción de materia prima es gratis. Pero al día que nos tenemos que pelear por empezamos a pelearnos por el agua, Miguel. El agua va a ser la materia prima fundamental para nuestro futuro, y la estamos desmontando con minería ilegal, mala irrigación. Ya solamente esa materia prima deberíamos estar preocupados. Entonces, mi problema es tratar de convencer también al empresariado de su poder, de su responsabilidad hacia el futuro no solamente de sus accionistas, pero también de la cadena de valor y de su descendencia. Y trabajar, decirle, tomen esto en sus manos. Mira, se construyó el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es el gremio de los gremios. Yo creo que es hora que le demos una verdadera fuerza a este organismo, para que sea una especie de gobierno paralelo. Perdóname de decirlo, pero ellos tienen que proponer políticas productivas. Ellos tienen que defender producciones, políticas productivas, y debemos alinearnos detrás de una directiva. Somos algo como 20 en el directorio del comité empresarial. De varios gremios representamos, el comité empresarial representa algo como 140 gremios. Yo creo que es una fuerza que no actuamos bien, no la activamos bien. Y es ahí, Miguel, si tú ves la reacción del público, la opinión del público sobre la aceptación de diferentes instituciones, el sector privado justo detrás de la iglesia o justo delante de las Fuerzas Armadas. Y no hemos propuesto nada, sino reclamado. Yo creo que es hora que propongamos, y eso me voy a dedicar los últimos meses que estoy en operación, a abogar para que tomemos nuestro destino en nuestras manos. Yo soy suizo, hablamos de Suiza. ¿Tú crees que Suiza se ha hecho rica por un gobierno? No, se ha hecho rica por el gobierno dejó hacer. Leen cómo se desarrolló de puertas para afuera, y es lo que tenemos que hacer, de puertas para afuera, crear esos centros de ventas, y hoy en día, yo te digo, nuestro pabellón puede ser mañana la puerta de salida al extranjero de nuestros productos agrícolas. Presentado bien en una
plataforma que maneja 24 millones de visitas al año, que maneja datos de ayer, no de hace un año, de ayer, a donde puedo ver lo que me hace la competencia. Por Dios, eso no lo hace el gobierno, lo hacemos nosotros. Bien, sigan adelante en esta noble tarea, loable tarea de seguir labrando el campo y también los productos, las agroindustrias en el país. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre y al ingeniero Cristian Wally por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amables, Rodrigo y Cristian. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Muchísimas gracias, Miguel, y siempre grato saludarte, Cristian. Fuerte abrazo a los radioescuchas. Muy gentil. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional.